Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Les saluda el licenciado Aldo Panay Forna y les da la bienvenida en esta ocasión al curso de Ciencias y lo que es la parte de Biología. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el Centro Preuniversitario del CEPREUNAP, les da la bienvenida en este ciclo regular del año 2021. El curso que vamos a ir viendo es el curso de Biología, estamos en el capítulo 1 y el tema a tratar será las ciencias biológicas. Referente a eso vamos a ir viendo las diapositivas para ir explicando ya el módulo. Nos encontramos en la página 67. Este curso está a cargo de biólogos, médicos, odontólogos y licenciados que estarán a cargo de este curso que estaremos dando en este ciclo regular. Entonces estamos en la parte introductoria ya del curso de biología. Entonces ahí tenemos en nuestro módulo en la página 67. Primero hablamos qué es biología. La biología proviene de dos voces griegas, uno que es bios, que es vida, y logos, que significa tratado, estudio o ciencia. Entonces no quiere decir que la biología es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de los seres vivos y más específicamente del estudio de su origen, de su evolución, de sus propiedades, de la forma que se nutre, su morfología, su reproducción, entre otras más. Cuando hablamos en un concepto más genérico, nos da en esta diapositiva, estamos en la diapositiva número 3, nos dice, la palabra biología se compone, nos dice, de dos raíces, bio, ya habíamos dicho que proviene del griego bios, vida, y del sufijo logía, que significa el tratado que deriva de la palabra griega logos, que significa tratado, ciencia o estudio. Tiene como objeto de estudio, ya lo habíamos dicho, que los seres vivos, e incluyendo el origen y evolución de ellos. La biología tiene un propósito de estudio. Ahí tenemos una pequeña pirámide que le hemos puesto. Tenemos 4 propósitos esenciales referente a esto. Nos dice que tenemos el primer propósito de la biología es conocer la constitución de la materia viva, o sea, de qué está formado un organismo. Luego nos dice estudiar las funciones que ellos realizan, su función de nutrición, de respiración, de reproducción. Es de referente a uno de sus propósitos. Otro es seguir el proceso de la evolución, cómo ha evolucionado y cómo seguirá evolucionando. Y otro objetivo o propósito es llegar al conocimiento de su origen. ¿Dónde se originó? Por ejemplo, el origen de la vida, que siempre ha sido en los conceptos de debates y de muchas teorías. La biología también nos presenta su importancia. ¿Por qué es importante estudiar la biología, especialmente en el ámbito del hombre hacia la propia naturaleza? Primero nos dice, para conocer o conoce el funcionamiento del cuerpo humano. En base a eso, el cuerpo humano se desarrollará visionado a los demás seres vivos. Otro es explorar la naturaleza y sus ecosistemas, conocer todos los recursos y la naturaleza, tanto la parte biótica y los sistemas que lo van a conformar. Mejorar las características genéticas. Referente a esta importancia, actualmente se da mucho. Por ejemplo, en el caso de las mejoras de los alimentos, del ganado y de otras formas de ingeniería genética. Por eso de mejoras de características genéticas. Otra importancia es estudiar y conocer las enfermedades de los agentes patógenos causantes, lo que actualmente estamos viendo, ¿no es cierto? La biología estudia a través de una de sus ramas de la ciencia, que es la virología. La virología estudia pues el virus, que actualmente hablamos del COVID, ¿cierto? Y luego hay otras ciencias más que se encargan de otros estudios. Otra importancia de la biología es conocer y explicar los procesos que hacen posible la existencia de estos seres, de estos organismos dentro de la naturaleza. Vamos a ver una pequeña reseña histórica. Ahí también lo tenemos en el módulo. Acá hemos puesto algunas imágenes, nos vamos a estar guiando en ellas. Ahí vamos a iniciar con la Edad Antigua, inicia hasta el siglo V. Ahí vamos a encontrar un gran personaje, por ejemplo, Hipócrates. Ahí nos dice que en el año 460 a.C. es considerado padre de la medicina, estudió las plantas con fines médicos. Ahí tenemos nuestro primer personaje. Luego también tenemos a Aristóteles en el año 400 a.C.,
y nos dice que elaboró y clasificó a los seres vivos. Recordemos que hacemos el recuerdo que él clasifica a los seres con sangre y sin sangre, los aneima y los eneima, ¿sí? A referentes a clasificación. Luego tenemos a Teofrasto, que es un griego, es pionero de la botánica y clasificó también a las plantas, por eso es considerado padre de la botánica. Ahí comienza un inicio de un ciclo, un pequeño descanso, y también vamos a considerar ahí a Galeno. Galeno, recordemos que es un médico en Roma, practicaba la disección de animales. Él practicaba y conocía mucho el cuerpo humano porque paraba muy pegado a la parte de lo que es la guerra en Roma. Entonces ahí tenemos este personaje, así como otros personajes más que vamos a ir viendo durante este periodo de la historia y la evolución de la biología. Como Lucrecio, también ahí tenemos en nuestro libro sobre la naturaleza de las cosas, y también a Dioscorides, que habla acerca de la farmacología, ¿no? Padre de la farmacología. Luego, otra división de la historia, según nuestro módulo, en la página 67, estamos ya en la Edad Media. En la Edad Media ocurre a partir del siglo V al siglo XV. Y vamos a encontrar a dos grandes personajes porque en esta época gobernaba pues la iglesia prácticamente, ¿no? Donde la ciencia ocurre el proceso del oscurantismo de la ciencia, que todo se ocultaba porque todavía era a veces herejía hablar acerca sobre ciencia, ¿cierto? Y vamos a encontrar a dos personajes muy importantes, uno que es Santo Tomás de Aquino, que realiza clasificaciones de las plantas por sus hojas y frutos, y también tenemos a San Alberto de Magno, que era pues el profesor de Santo Tomás de Aquino y realizaban actividades dentro del bloque eclesiástico o el eclesiastés, pero otros personajes no se veían en esa edad. Luego aparece la Edad Moderna. En la Edad Moderna se va a clasificar en dos etapas, en la época del Renacimiento y en la época molecular. Ahí vamos a encontrar unos personajes, por ejemplo, ya a Andrés Vesalius, ya encontramos en el año 1514 aproximadamente. Él realiza estudios en cadáveres o muertos, ¿no? Hace sus primeros estudios, ahí él habla acerca del renacimiento. ¿Por qué es el renacimiento? Porque la ciencia renace en este periodo. Ahí también tenemos otros personajes, por ejemplo, a Francisco Rede. Francisco Rede, recordemos también que afirma que todos los seres vivos provienen de otros seres preexistentes, que deben de existir para que puedan ver otro ser. Ahí tenemos a Anthony von Leeuwenhoek, que es considerado el que primero conserva los espermatozoides, o él lo llamó animáculos. Construyó los mejores microscopios de la época, él vendía lentes. Y luego también tenemos a otro personaje ahí, a Robert Koop, que es el pionero de la biología celular, no se olviden porque siempre pregunta, y él da el término de lo que es célula, ¿ya? Y tenemos también a Robert Koop, descubrió la célula, introdujo el término en la ciencia. Ahí tenemos otro personaje como Carlos von Linneo, que es considerado padre de la taxonomía, que la taxonomía es la ciencia que clasifica a los seres, por ejemplo, con género, especie, ¿ya? Y introdució la clasificación moderna binomial dentro de la biología. Y vamos a encontrar otros personajes como Zacharias Hansen, que descubren los hermanos Zacharias, inventan el primer microscopio. Luego tenemos también a otros personajes como John Heyden, que es defensor de la generación espontánea, entre otros personajes más. Asimismo, en esta diapositiva vamos a seguir hablando de otros personajes que se encuentran dentro de este periodo de la época del Renacimiento. Anthony de Montt, él plantea la idea de la evolución en base al estudio de las plantas e invertebrados. Georges Cuvier, él es el pionero de la paleontología, estudio de los huesos y fósiles de los vertebrados. Charles Darwin, que es un gran personaje que muchos lo hemos escuchado, habla acerca de la evolución, ¿cierto? Estudia la evolución y la hipótesis de la selección natural. Seguimos en el periodo del Renacimiento. Claude Bernard, padre de la filosofía, formula la teoría del medio interno. Él habla mucho de la filosofía en la parte filósofa de la biología. Louis Pasteur, pionero de la microbiología, investiga las soluciones posibles y la putrefacción, hace estudios en este concepto. También tenemos ahí a Strasburger Fleming, recordemos,
que Fleming, ahí tenemos a dos personajes, a Strasburger y Fleming, descubren los cromosomas y Fleming inventó la penicilina, no nos olvidemos de esta parte. Acá también en este periodo vamos a encontrar a Gregory Mendel o Gregorio Mendel, padre de la genética, que usó plantas y planteó las leyes, ¿no? Las leyes de la genética, de los cruces. Y luego tenemos a Thomas Hunt Morgan, desarrolla la teoría de los cromosomas de la herencia, que está pegada a la parte de la genética. En la época molecular vamos a ver ya una evolución más amplia, vamos a ver algunos personajes en la parte final. Acá tenemos una línea de tiempo que nos han dado, ¿no? Desde el año 400, ahí tenemos lo que habíamos explicado, Aristóteles, encontramos a otro personaje como Avicena, encontramos a otros personajes por ahí. Y en la parte final que tenemos acá, donde nos dice la parte molecular, vamos a encontrar, por ejemplo, ya a Watson y Crick, que son los que van a descubrir la estructura del ADN, es de la parte moderna, ¿no? Watson y Crick. También tenemos ahí a Francis Collins, creó el método denominado donación posicional referente a la parte genética. Entre otros personajes que vamos a encontrar por ahí, están considerados dentro del bloque de la teoría molecular. Por ejemplo, Hugo de Vries, que no lo encontramos aquí, él propuso las teorías de las mutaciones. También tenemos a otros personajes, Camilo Golgi y Ramón Bajal, trabajaban acerca de la citología, lo que es la célula. Morgan, como ven, la recombinación genética de los mapas, y otros personajes más que los vamos a encontrar en la evolución de la historia. Cada uno de ellos ha dado alguna información o algún conocimiento para ir evolucionando en nuestros temas. Vamos continuando con la siguiente diapositiva. Vamos continuando con la otra diapositiva. En esta parte ya seguimos avanzando acerca del punto número 3. Vamos a hablar acerca de las teorías que explican el origen de la vida. Así como hemos dicho que uno de los propósitos de la biología es ver el origen de los seres, dónde se origina, vamos a encontrar muchas teorías. Entre ellas vamos a encontrar teorías o también denominadas hipótesis, que todavía no tienen el peso suficiente para poder tener la información necesaria. Entonces acá tenemos varias hipótesis o teorías. Tenemos la primera, la teoría creacionista. Algunos también la llaman la teoría de origen sobrenatural. Algunos también la llaman teoría teológica. La teoría creacionista plantea que la vida surgió gracias a la intervención de un ser supremo. Acá hablamos pues de una energía externa. Algunos hablan de los dioses, otros hablan de un dios. Entonces acá no estamos en contra de nada de eso. Solamente hablamos de una teoría. En la teoría, en la 2 tenemos la teoría de la generación espontánea, propuesta por algunos personajes como Aristóteles, Newton, Descartes, entre otros más. Ellos dicen que la vida se origina en la materia inerte. Según sus creencias y por observación, la vida puede surgir de cualquier lugar o en cualquier momento. Ellos inclusive hicieron un experimento donde pusieron pues algunos pedazos de carne con las tapas abiertas y se dieron cuenta que salían pues gusanos. Pero recordemos que ahí las moscas han puesto pues sus huevos, ¿no? Entonces ellos decían que la vida se origina en cualquier sitio. Por eso decían la generación espontánea de la vida. Y recordemos que esa teoría pues es errónea, ¿no? Muy errónea. Pero era una teoría. 3. La teoría de la biogénesis. Vida, génesis, origen de la vida. Primero, Louis Pasteur y Redi son dos grandes personajes que hablan acerca de que los procesos de los seres vivos se producen sobre otros seres vivos de la vida que surgen a partir de ellas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que preexistir un ser vivo para que pueda existir otro. Esa es la teoría que nos dicen estos dos personajes, que habla acerca de la parte de la abiogénesis o biogénesis, ¿no? Ahí encontramos, entonces habíamos dicho, a Louis Pasteur y al italiano Francis Redi, que se pusieron en contra de la
en contraposición de la teoría espontánea, también llamada abiogénesis. La 2 se llamaba abiogénesis. Vamos con la 3, también llamada teoría paspérmica o de origen extraterrestre, planteado por Richter, apoyado por Arrhenius y Hoyle. Estos personajes hablan acerca de que la teoría de que la vida vino pues del espacio, ¿no? Del polvo cósmico, por a través de meteoritos que llegaron y pasaron la capa que protege a la Tierra y de esa manera trajeron vida. Ahí hablan acerca de algunas teorías sobre esto, ¿no? Entonces nos dice Hermann Riedel, propone que la vida proviene del espacio. Igualmente, el químico suizo Svante Arrhenius también dice que la vida vino del espacio. Son teorías. Luego tenemos la teoría de la evolución química o quimiosintética. Esta teoría es sustentada o respaldada por Oparin y también por Haldane. Ellos admiten que la atmósfera primitiva de la Tierra estaba constituida por una mezcla de gases muy rica en hidrógeno y pobre en oxígeno. Estos científicos plantearon que primero se formaron moléculas necesarias para que se desarrollen los seres vivos. En primer lugar se crearon los aminoácidos, después de esto se combinaron y formaron las proteínas o polímeros más complejos. Entonces esa es la teoría número 5. Vamos con la teoría número 6, que también encontramos en nuestro módulo, denominada la teoría de Müller. La teoría de Müller, o Miller, Urey o la teoría del caldo primitivo, ¿no? Es muy parecida a la teoría de Oparin. Dice, se basa en la teoría de la abiogénesis primaria, es decir, no había vida. Estos dos científicos, intentaron crear las condiciones de la Tierra en sus primeros años, desarrollaron una atmósfera rica en hidrógeno y carente en oxígeno, con la intención de ¿qué? De hacer prevalecer y demostrar que la teoría de Müller era correcta. Hicieron un experimento para que se pareciera, ¿no? Supuestamente el origen de la atmósfera en el planeta, para ver si se origina pues sustancias orgánicas, para contradecir la teoría anterior. En la teoría de las fuentes hidrotérmicas, la atmósfera primitiva de la Tierra era hostil, con poco oxígeno en estado gaseoso. No existía la capa de ozono que protegiera el planeta. Esto significa que los rayos ultravioletas del Sol podían llegar fácilmente a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la vida en la Tierra no era posible. Entonces nos dice que la vida se originó cerca de las fuentes calientes, al lado de los volcanes podrían ser, ¿no? Hidrotérmicas, ¿no? Dice, es una teoría. Luego también tenemos la teoría de las microesferas de proteínas, o también llamado protonoides, que está sustentada por el bioquímico estadounidense Sidney Fox, que son las primeras formas de vida, dice él, que se originan en el mar, pero también paralelamente se originaban en la Tierra. Entonces existían ya la formación de sustancias como aminoácidos que iban a formar una especie de proteínas que las denomina protonoides, que también es una teoría que ha surgido a través de las microesferas. Y por último tenemos la teoría del mundo del ADN o el mundo del ARN o de los aminoácidos. La presencia del ARN hasta actualmente es un problema sin resolver. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde provienen pues, los ácidos nucleicos que van a formar luego los ADNs y los ARNs. Entonces nos dicen que es una forma primitiva de pseudoproteína que se organizó y formó las primeras sustancias orgánicas. ¿Ya? Entonces estamos en la página 70 de nuestro módulo. A continuación, ya luego de la parte histórica, porque en la biología y toda área se habla acerca de su evolución histórica, hablamos del método científico. El método científico, tenemos que determinar primero qué es ciencia. Nos dice etimológicamente, ciencia significa saber. ¿Qué es ciencia? Es el conjunto de conocimientos verificables sistemáticamente, organizados, metodológicamente obtenidos, relativos a un determinado estudio u objeto,
y obtenido a través de una rama del saber, a través del conocimiento. Asimismo, nos dice que para obtener un conocimiento científico está compuesto por varios pasos que deben seguirse, un orden y ser completada rigurosamente. Por ejemplo, acá nos dice que los pasos del método científico, los más conocidos son los siguientes. La observación referida al empleo de todos los sentidos e instrumentos para captar las formas y actividades de los organismos, así como otros fenómenos de la naturaleza. Ahí tenemos que observar, recolectar información, datos, analizar, etcétera, etcétera. Luego viene la descripción del problema o planteamiento del problema. El número 2, establece la duda que se quiere resolver. Ese es un paso del método científico. 3, la formulación de la hipótesis. Es la posible solución o el supuesto esperado del estudio al que se le debe probar a través de una experimentación. ¿Y qué es la experimentación? Se trata de probar o desechar la hipótesis mediante la experimentación o aplicación de una investigación válida y objetiva a través de la recolección de datos que implica aplicar un método y técnicas que sean fiables con la finalidad de poder llegar a un estudio. Luego tenemos en el paso número 5 el análisis y conclusión. Permite a los hombres de ciencia dar una teoría generalmente aceptada por todos que puede demostrarse o refutarse, también llamada antítesis de la hipótesis. Y por último tenemos la formulación de la tesis o la teoría y que si es aceptada y es demostrada se convertirá en ley. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de las ramas de la biología. Vamos a verlo desde el punto de vista cómo se clasifican en general, cómo se clasifican de acuerdo a sus estudios y de acuerdo a las ramas que se van a estudiar. Por ejemplo, aquí nos dice que la biología se va a dividir en 4 grandes bloques: la ecología, la microbiología, la zoología y la citología. Y dentro de la ecología vamos a encontrar, recordemos que la ecología, eco significa casa o hogar, logía, estudio o tratado. Ahí se va a estudiar todo lo que es el ecosistema. Ahí vamos a encontrar la parte biótica y abiótica de un ecosistema, la casa de los seres vivos. La taxonomía, que recordemos que es la ciencia que estudia la clasificación o clasifica a los seres vivos. También tenemos a la ecología de la población, donde se va a estudiar pues la demoecología, que va a estudiar la población, la comunidad, va a estudiar todo lo que es referente a un grupo determinado de especies. La botánica, recordemos que es la ciencia que estudia a las plantas. La botánica, que es el tema más amplio que podemos encontrar en este bloque, recordemos que es el estudio de las plantas que realizan procesos directamente fotosintéticos, que se puede dividir en 2 grandes grupos. Uno que son las criptógamas o la criptogamia y las fanerógamas o fanerogamia. Ahí vamos a encontrar en este bloque. Luego tenemos, hablamos de la botánica. Entonces, dentro de las criptogamias o las criptógamas vamos a encontrar una subclasificación que la encontramos en la página 71, como la briología, la periodología, la ficología y la linecología, cada uno con sus diferentes clasificaciones y estudios. Durante el periodo de las clases vamos a ir explicando a través de las preguntas. Las fanerógamas o fanerogamias se van a dividir en 2 grandes grupos: las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son mayormente las plantas más grandes, como los pinos, los asbestos, los cipreses, que no presentan pues mayormente flores. Mientras que las angiospermáticas son las plantas que están protegidas sus frutos y también presentan mayormente flores. Son las más abundantes. Luego vienen los niveles de organización de la materia. Ahí vamos a hablar acerca de la ecología, ¿cierto? Y dentro de este bloque encontramos otras subdivisiones.
En la microbiología vamos a encontrar la bacteriología, la micología, la inmunología, la aerobiología, la epidemiología y la virología. Actualmente la que estudia todo el proceso de COVID es la epidemiología como estudio y la virología al virus directamente. En la zoología vamos a encontrar la histología y la etología. La histología, recordemos que estudia los peces, y la etología estudia pues el comportamiento de los animales, ¿no? La etología. Muy bien. Y ahí viene otra clasificación. Dentro de la zoología podemos encontrar también la anatomía y los demás estudios. Y la citología vamos a encontrar la bioquímica, la fisiología, la genética y la histología, que esto va a dar origen pues a través de las ramas que le han ido ayudando a través de la evolución. Entonces la bioquímica tiene que ver con las reacciones químicas dentro de un organismo, la fisiología el funcionamiento, la genética los cambios y las mejoras, y la histología tiene que ver con los tejidos. Acá vamos a encontrar más específico en este tema acerca de las principales ramas de la biología. Por ejemplo, la han clasificado según su organismo de estudio y según la área de estudio. La zoología, que estudia los animales, que son los seres heterotróficos. La protozoología, que estudia los protozoarios. La nematología, la lombrices de tierra. La carcinología, crustáceos. La malacología, los moluscos, ahí están sus ejemplos. La etonología, los insectos. La ictiología, los peces. La herpetología, anfibios y reptiles. La ornitología, las aves. La mastozoología, los mamíferos. Y la antropología, al hombre. Y según su área de estudio, la anatomía estudia los organismos, la biofísica, procesos físicos de los seres vivos, la organología, ya está, la genética, la fisiología, la citología, la filogenia, estudia la relación evolutiva de las especies, quién se relaciona con otro, quién tiene parentesco. La ontología, el origen y el desarrollo del individuo, de uno solo. La histología, la paleontología, la etología, la ecología, taxonomía, bioquímica y biogeografía. Cada uno con sus conceptos respectivos. Cualquier cosa está en su libro. Asimismo, también tenemos etapas de la biología como estudio general, ¿sí? Nos dice que se puede identificar 3 etapas: la etapa antigua, moderna y molecular, que también lo hemos visto a través de los personajes que han ido dando aportes en este estudio. En la antigua se inicia en el año 0 y termina pues en el año 500 a.C., ¿no? A partir de ese K va evolucionando del año 500 hasta el siglo V. ¿Qué destaca acá? Las primeras ideas sobre el origen de la vida, las teorías de algunos, que luego han ido evolucionando. Se describen las estructuras que forman parte de los animales y vegetales. Surgen los campos de la botánica, de la zoología y la taxonomía, con otros personajes que hayamos visto como Aristóteles. Luego tenemos en la Edad Moderna, se inicia a mediados del siglo XVII, que destaca el estudio de la estructura celular y sus funciones. Otro destaca acá, surge la teoría de la biogenética celular y la selección natural. Surge la microbiología y la genética y la evolución. Y a molecular, cuando ya aparece más grande el estudio, no solamente de la célula. Hay que inicia en el año 1920 aproximadamente el estudio de la estructura celular y sus funciones a nivel molecular, además de los avances genéticos y de la biología actual a través de la genética, mutaciones, variaciones genéticas, cromosómicas, y hay otra información que se va a ir dando. Muy bien, vamos avanzando. Entonces esta parte es el primer capítulo que estamos avanzando. Y vamos a dar un pequeño cuestionario que vamos también a repasarlo durante nuestro tema de clase.